Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El descubrimiento de la radiación y los elementos radiactivos fue a la vez emocionante y mortal. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla descubrió accidentalmente la radiación. Luego, en 1896, después de más investigación y experimentación, Wilhelm Röntgen publicó el primer artículo sobre radiación. Pronto, científicos de todo el mundo investigaron este nuevo fenómeno. Los científicos Marie y Pierre Curie pronto descubrieron un elemento radiactivo al que llamaron radio. Sin embargo, debajo de la emoción, la radiación escondía un oscuro secreto: era mortalmente peligrosa. Los pioneros de la investigación sobre la radiación no eran conscientes de sus efectos perniciosos. Todos sufrirían, de una forma u otra, los efectos negativos de la radiación. La salud de Tesla se deterioró tras una exposición repetida a la radiación. Un ayudante de Thomas Edison murió por sobreexposición. Pierre Curie se debilitó por la exposición prolongada a materiales radiactivos. Si bien se descubrieron nuevas aplicaciones médicas de la radiación, dado que las personas aún no sabían lo realmente peligrosa que podía ser, quienes utilizaban estos nuevos métodos no tomaron las precauciones suficientes. Las máquinas de rayos X se convirtieron en una herramienta de diagnóstico muy utilizada, pero los técnicos, expuestos a diario, padecían leucemia y cataratas. Hoy en día, los profesionales médicos toman las precauciones adecuadas para protegerse de la exposición excesiva a la radiación. A pesar de los riesgos para la salud, la radiación seguía ofreciendo muchas soluciones interesantes. La radioterapia, en la que los tumores se exponen al radio, se convirtió en uno de los pocos tratamientos eficaces contra el cáncer en ese momento. Sin embargo, el poder curativo de la radiación era una idea popular, y en la que los temerarios empresarios trataban de sacar provecho, a menudo con trágicas consecuencias. El empresario William Bailey creó un medicamento que consistía esencialmente en agua enriquecida con pequeñas cantidades de materiales radiactivos. Su tónico, Raditor, era popular hasta que la gente empezó a enfermarse. El millonario Eben McBurney Byers, que había consumido grandes cantidades del tónico, sufría de debilitamiento de los huesos, tanto que su mandíbula se deterioró casi por completo. Tales tragedias cambiaron la percepción pública de la radiación, y son la fuente del miedo de la sociedad moderna ante el fenómeno. Sin embargo, esos temores solo se profundizarían a medida que los científicos exploraran otro uso de la radiación: la bomba nuclear. La investigación de la bomba nuclear fue un experimento a gran escala con consecuencias desconocidas. A finales de la década de 1930, el público era muy consciente de los peligros de la radiación y su potencial para matar. Sin embargo, a pesar de los riesgos, los defensores vieron la campaña para construir una bomba atómica como una forma de poner fin a la Segunda Guerra Mundial con un mínimo de bajas. Aunque Estados Unidos fue el primer país en construir una bomba, los científicos alemanes les siguieron de cerca. Los científicos estadounidenses trabajaban en laboratorios secretos en el estado de Washington y Nuevo México, y los Estados Unidos reclutaron a algunos de los científicos más talentosos de la época para el proyecto. Muchos de estos hombres, incluido Albert Einstein, habían huido del régimen nazi de Alemania. En Alemania, los nazis establecieron un programa atómico en la Universidad de Leipzig. Lo dirigió Werner Heisenberg, ganador del Premio Nobel y uno de los pocos científicos nucleares de talla mundial que no había huido del régimen nazi. Sin embargo, a pesar del talento de los involucrados, ambos grupos sufrieron accidentes mortales en la carrera por una bomba nuclear. Dos científicos estadounidenses, Harry Daghlian y Louis Alexander Slotin, prepararon material radiactivo para las bombas, pero no tomaron suficientes precauciones de seguridad. Como resultado, estuvieron expuestos a cantidades mortales de radiación, y fueron las únicas víctimas estadounidenses de la campaña de la bomba atómica. En el otro campo, las instalaciones de Leipzig se incendiaron mientras científicos alemanes intentaban inducir una reacción nuclear durante una prueba, y mataron a varios científicos. Al final, los Estados Unidos fueron los primeros en construir una bomba atómica,
pero los funcionarios realmente no estaban preparados para la cantidad de destrucción que esta nueva arma causaría. Cuando se lanzó la bomba en Japón, los científicos se sorprendieron al ver que todo lo inflamable en un radio de 12 millas del epicentro de la caída se incendió. Si bien los científicos sabían cuánto daño causaría la radiación liberada, subestimaron la intensa energía térmica de la bomba. Unos 83.000 japoneses morirían, muchos de ellos a causa del cáncer inducido por la radiación algunas décadas después. Durante la Segunda Guerra Mundial, se demostró al máximo el potencial destructivo de la energía nuclear. ¿Cómo se contendría y gestionaría este potencial posteriormente? Los accidentes con bombas nucleares durante los ejercicios militares ocurren con más frecuencia de lo que se piensa. Si observamos la devastación causada en Japón, cabría pensar que las bombas nucleares actuales están vigiladas de cerca, manejadas con cuidado y altamente protegidas. Pero este no es exactamente el caso. De hecho, ha habido muchos accidentes relacionados con bombas nucleares. Hasta la fecha se han documentado unos 65 casos de incidentes con armas nucleares, y solo se trata de bombas pertenecientes a los Estados Unidos. Por ejemplo, los aviones han dejado caer accidentalmente las armas nucleares que portaban o los aviones con armas nucleares a bordo se han estrellado. Durante mucho tiempo, el ejército estadounidense trató de mantener en secreto estos hechos, pero varios incidentes finalmente se filtraron al público. Muchos de estos accidentes fueron causados por un simple error humano, que luego desencadenó una terrible cadena de eventos. Algunos accidentes atroces incluyen el lanzamiento de una bomba sobre la casa de un civil por parte de una tripulación militar, que hirió pero no mató a una familia, y el accidente de un bombardero B-52 en el sur de Groenlandia. El diseño particular de una bomba nuclear impide intencionalmente una reacción nuclear a gran escala. De hecho, los ingenieros de diseño consideraron específicamente el peligro potencial de una detonación nuclear involuntaria antes de que se lanzara la primera bomba estadounidense sobre Japón en 1945. Para que una bomba nuclear provoque una reacción nuclear, deben activarse varios mecanismos diferentes. Algunas de ellas se apagan durante los ejercicios o durante el transporte. Sin embargo, si bien muchos accidentes, afortunadamente, no provocan una explosión nuclear, estos eventos aún dejan material radiactivo que debe limpiarse. Estas historias muestran que, si bien los errores con las bombas nucleares son inevitables, un diseño robusto puede ayudar a evitar una catástrofe. Desafortunadamente, muchas centrales nucleares no siguen pautas similares. El desastre de Chernóbil puede atribuirse a un mal diseño de la central nuclear y a un error humano. En la década de 1970, los ingenieros confiaban en que las centrales nucleares podrían evitar accidentes a gran escala. Lamentablemente, el desastre de Chernóbil en abril de 1986 demostró que estaban equivocados. Este evento catastrófico tuvo lugar durante una operación de seguridad rutinaria. En ese momento, no había ningún técnico con conocimientos avanzados de física nuclear. Además, ningún miembro del personal sabía cómo implementar plenamente las medidas de seguridad requeridas en caso de accidente. Las malas decisiones del físico Anatoly Dyatlov llevaron a su personal a cometer más errores. Dio instrucciones al personal para que anulara los procedimientos oficiales de emergencia, lo que básicamente empeoró la crisis. La política también tuvo un papel en el desastre. Los ingenieros soviéticos trabajaban aislados del resto del mundo. La Unión Soviética guardaba secretos sobre sus avances tecnológicos, no compartían conocimientos con expertos de Occidente, por ejemplo. En consecuencia, la propia planta de Chernóbil se construyó con tecnología anticuada y planteó muchos problemas. Su modelo de reactor de agua ligera moderado con grafito, por ejemplo, ya había sido desechado por los países occidentales. Para empeorar las cosas, los soviéticos no dieron a conocer inmediatamente la noticia de la fusión del reactor. Hasta 1986, el gobierno mantuvo cualquier fuga radiactiva como información clasificada, por temor a que esos detalles causaran pánico en los ciudadanos.
No solo se vieron afectadas las áreas inmediatas alrededor de Chernóbil, sino que la materia radiactiva se extendió por el viento a los países europeos vecinos, lo que aumentó los niveles de radiación en el suelo y contaminó la vegetación. Sin embargo, después de Chernóbil, pasaron muchos años sin que se produjera un desastre nuclear de una magnitud similar. Los expertos tal vez esperaban que esta fuera la última gran catástrofe nuclear de este tipo. La planta nuclear de Fukushima estaba preparada para el desastre, dada su ubicación en una zona sísmica. A pesar de que la costa del Pacífico de Japón es un foco de grandes terremotos, las autoridades siguen considerando que esta zona es un lugar apropiado para dos centrales nucleares, Fukushima 1 y Fukushima 2. El desastre de 2011 era inevitable por varias razones. El gobierno japonés, así como la compañía de energía eléctrica de Tokio, ignoraron las repetidas advertencias de los científicos sobre un terremoto potencialmente grave en la región. Además, la empresa no mejoró un muro costero para proteger las plantas en caso de tsunami. Si bien el rompeolas a lo largo de la costa podía proteger a las plantas de olas de hasta 18,7 pies de altura, el tsunami que siguió al terremoto de 9,0 pies tuvo 46 pies de altura. Además, una serie de réplicas impidieron los esfuerzos por reducir la magnitud de la crisis. Una de las principales razones por las que Fukushima aún falló fue la edad. La planta se construyó en la década de 1970 y carecía de las últimas actualizaciones tecnológicas. Fukushima 2, a solo 11 millas de distancia, se diseñó en la década de 1980, su tecnología superior ayudó a evitar una fusión allí. Los generadores de Fukushima 2 están refrigerados por aire, por ejemplo, mientras que los generadores de Fukushima aún están refrigerados por agua de mar. El error humano, como en el caso de Chernóbil, también desempeñó un papel importante en Fukushima 1. Un operador se encargó de anular un mecanismo de seguridad computarizado que supervisaba la refrigeración de la central eléctrica. Es probable que la crisis se hubiera podido evitar si no se hubiera interrumpido este disparador automático. Una decisión aparentemente menor provocó una reacción en cadena que exacerbó una situación que ya era de por sí de crisis, haciendo que el desastre fuera inevitable. Se necesitará tiempo y dinero para imaginar un nuevo futuro para el diseño de centrales nucleares. En la década de 1950, el almirante Hyman Rickover de la Marina de los Estados Unidos diseñó una central eléctrica a pequeña escala para alimentar submarinos nucleares. Con el tiempo, su diseño llegaría a dominar la industria nuclear civil. ¿Por qué fue así? En primer lugar, el diseño de Rickover era eficiente y robusto. El desafío de diseñar dentro de las condiciones restrictivas de un submarino inspiró al almirante a idear nuevas ideas. Su planta generaba más combustible del que quemaba, por ejemplo, tampoco utilizaba sodio líquido, que podía filtrarse peligrosamente. El exitoso diseño submarino de Rickover inspiró a la industria civil a adoptar un diseño similar. Casi todas las centrales nucleares que operan hoy en día se basan en alguna variación de la planta de Rickover. Ha habido otros diseños prometedores, pero las condiciones del mercado y la falta de inversión han impedido que estas ideas se hagan realidad. Por ejemplo, el reactor de contacto directo, DCR, era una alternativa prometedora al diseño de Rickover. El objetivo del DCR era ser altamente eficiente, su combustible era plutonio fundido. En la década de 1960, se construyó una maqueta en Los Álamos. Sin embargo, en ese momento, se retiró el presupuesto del gobierno para reactores experimentales, y el proyecto nunca se llevó a cabo. Los ingenieros también experimentaron con un reactor de sal fundida. Este reactor utilizó torio, un metal radiactivo que existe en grandes cantidades en la naturaleza y no es fisible, es decir, no se divide ni inicia una reacción nuclear por sí solo. Esto hace que el torio sea más estable que el plutonio o el uranio, por ejemplo. Fundamentalmente, los residuos radiactivos del torio ya no son peligrosos después de 300 años, mientras que los residuos de la fisión del uranio siguen siendo peligrosos durante unos 30.000 años. El proyecto duró 4 años, pero luego se abandonó porque el reactor de Rickover ya había dominado los mercados civiles.
En resumen, sería lamentable dejar de explorar métodos alternativos para producir mejor energía nuclear. Los peligros potenciales de la energía nuclear siempre estarán con nosotros. Sin embargo, los desastres nucleares serán cada vez menos probables a medida que la tecnología mejore, y los ingenieros aprendan de los errores del pasado.